Los extrañábamos mucho. Entonces vamos a conectarnos a través del arte, que el arte nos haga hacer este paseo que estamos haciendo a través de la pintura universal conectada con la pintura argentina. Hoy vamos a hablar un poquito del expresionismo. Expresionismo. Vamos a dejar atrás lo de la semana pasada que fue el impresionismo. Esta es una reacción a aquella escuela, una perfecta reacción, ya que mientras aquello se rendía ante la belleza de la naturaleza, ante la luz del sol, lo que el expresionismo realiza es bucear tanto en el interior del ser humano, desde lo más profundo de sus entrañas, hasta el dolor más subjetivo que se pueda ver que está sucediendo en la vida cotidiana. Vamos a establecer un punto de partida y lo vamos a hacer con la obra que todos sienten, que es el nacimiento del expresionismo en la pintura universal. Algunos lo ven así, otros vemos algunos antecedentes, que después los vamos a mencionar. Pero nos vamos a referir a la obra de Edvard Munch, El Grito, pintada en el año 1893. Vamos a verla un poquito, charlamos sobre ella y nos conectamos. Normalmente se establece como un punto de partida para el expresionismo la escuela alemana de pintura. Pero en este caso un noruego es quien pega el puntapié inicial. Y se trata de Edvard Munch, como habíamos dicho. Esta tan nombrada, tan mentada obra, El Grito de Edvard Munch, es la que estremeció la mesa de trabajo de muchos pinacotequistas y críticos de arte. Se trataba de una figura, de un híbrido prácticamente, sobre un puente estableciendo un grito en el aire. Esto fue durante muchos años lo que comúnmente se decía de esta obra, ¿no? Que aquella figura que había realizado sobre el puente de Oslo mientras se recortaban atrás los montes de Ekberg, este noruego lo que había querido hacer era un grito como el que pudiera pegar la humanidad. En realidad, esto fue discutido después precisamente por un escrito del mismo Munch detrás de una litografía que recreaba este mismo tema, y decía que esa figura en realidad se tapaba los oídos ante el grito que daba la naturaleza. Quizás esto lo agregamos nosotros desde el hoy por los cambios que surgen en forma permanente en la misma. Vamos a avanzar un poquito, dejar aquel 1893 que es un arte de preguerra, es un expresionismo de preguerra, para entrar sí en un arte de entreguerras, digamos, y profundamente en la escuela alemana que tanto tuvo que ver con la pintura argentina. Esta es una obra de Ernst Kirchner y son 3 desnudos en el bosque. Nosotros la podemos emparentar tranquilamente con algunos de nuestros pintores. No quiero nombrar a ninguno porque sé que van a quedar varios en el tintero, pero fíjense cómo ha ido cambiando la pintura, cómo ha ganado protagonismo la sombra prácticamente, ¿verdad? Por sobre la luz, pero las figuras están presentes. También está presente el sentimiento del artista. Este era Ernst Kirchner, que era fundador del grupo Der Bruch en Alemania, que quiere decir el puente. Lo que estamos viendo ahora es una obra de Franz Marc. Franz Marc es otro alemán que también tuvo mucho que ver, mucho prestigio en su momento y mucho que ver en las influencias con respecto a la pintura argentina. Franz Marc fue fundador de un grupo que era Ritter Blue, el jinete azul, y en su pintura casi en forma permanente campeaba el azul en sus temas. Y por sobre todas las cosas, el caballo, que era una de las formas que más lo atraían. Aquí estamos viendo El Sueño, donde hay figuras también
de caballos que acompañan el sueño de la modelo. Esta es una torre de caballos, torre de caballos. Fíjense cómo se va recortando la figura de una manera casi cubista. No en vano se reconoce que el expresionismo también influyó en la pintura hasta de Picasso en algunas instancias. Aquí vemos la torre de caballos del año 1933 ya, de Frank Marc, pura escuela alemana y del Rieder Blue, del grupo Rieder Blue, que era el grupo Jinete Azul. Vamos a pasar rápidamente, así abordamos prontamente lo que es la pintura argentina, que es algo que fundamentalmente nos interesa. Esto es Marc Chagall, Los enamorados y los girasoles. Marc Chagall es una creación, por supuesto, de la Escuela de París. Es un pintor, si bien no era parisino, su origen, es un pintor reconocido en París y que ha cultivado hasta la amistad de los grandes artistas que estaban en París en ese momento, tanto de Cézanne como de Picasso, como de Lautrec y como de muchos otros. Aquí podemos ver tranquilamente, si nos acercamos un poquito a la obra, cómo las formas vuelan de una manera casi onírica, pero el canto al amor está de manifiesto. Se deja de alardear con el gran conocimiento del dibujo, se deja de darle esa importancia suprema a la luz del sol para comenzar a rescatar el sentimiento de lo que se pinta concretamente. Esta es una obra de Chagall del año 1959, quiere decir que es muy contemporánea a nosotros. Una pintura, toda esta que hemos descrito, de entreguerras, precisamente porque se da entre el año 1914 y 1936 la tendencia, a pesar de haber surgido antes, como dijimos, lo de Munch. Al principio les dije, no todos estamos de acuerdo en que esa obra fue el puntapié inicial, porque hay muchos críticos que reconocen en Francisco de Goya y Lucientes el padre de la pintura moderna. Y yo recuerdo, por ejemplo, el perro semihundido de Francisco de Goya, esa cabeza apenitas que se ve en esa colina que sube de tonos ocres sobre tonos tierras, mirando con ojitos desesperados que por encima de la colina hay un grupo de pájaros. Ese perro semihundido de Goya del año 1823, creo que se acerca muchísimo a lo que es el impresionismo. Esto, por no hablar de lo que fue la serie negra de Goya, que ustedes la deben recordar o la deben reconocer. Está expuesta en el Museo del Louvre. Quienes han tenido la oportunidad de verlo seguramente le han dedicado un gran tiempo a esa sala. Entonces yo entiendo que Goya también había empujado hacia la pintura moderna la pintura universal. El expresionismo tiene, abandonando la Escuela de París, un movimiento también americano, pero ya entran a jugar otras estéticas dentro de nuestro continente. El gran impulsor, el gran referente es el impresionismo abstracto que hemos nosotros tomado. Y esto lo ha hecho Jackson Pollock. Jackson Pollock es un hombre que ha hecho infinidad de obras en su corta vida, digamos, porque fallece en el año 1956, muy tempranamente en un accidente de autos, pero ha dejado una obra tan interesante y una manera de pintar tan renovadora para el espíritu de los creadores jóvenes y nuevos, ese dripping, ese goteo que lo hacía ser el dueño de una pintura inacabada en forma constante, porque la pintura nunca estaba terminada, jamás, solo cuando él se detenía y lo decía. No solía detenerse a medio hacer en una pintura, sino cuando él sentía que estaba concluida. Eran telas
de 2 metros por 3 metros, e iba goteando con su pincel o con un palo, a veces en el suelo, tirado el lienzo sobre el bastidor. Ese era Jackson Pollock, un hombre de los más interesantes para pegar 20 años de avanzada en la pintura universal. Ahora, nuestro paseo por el recuerdo ha terminado prácticamente y nos vamos a dedicar estos minutos que nos quedan a charlar un poquito sobre lo que es la pintura argentina. Pero para eso les voy a mostrar algunas obras y vamos a charlar sobre ellas. ¿Qué les parece? Estábamos con Chagall en el año 1959 y fíjense qué rápido se viaja en la pintura, y sobre todo en la pintura universal. En este caso, hacia lo que es la pintura argentina. Pero esto va a ser un viaje prácticamente al pasado. A pesar del peso que tienen los nombres que hemos mencionado hace un ratito, vamos a hablar del año 1930. Quiere decir, anterior a Chagall, mezclado un poquito con lo que fue la obra de Marc o de Ernst Kirchner o del nacimiento de la pintura expresionista. Aquí tienen ustedes lo que es la obra de Benito Quinquela Martín. Que indudablemente son del puerto de Buenos Aires, del puerto de La Boca, pero además cuentan una historia. Al margen de ser esta una obra de los mejores años de Benito Quinquela Martín, es una obra casi documental, porque nos habla de un barco de proa redonda, como era el barco de la CAP en aquel entonces, unos buques pequeños, casi en el horizonte, casi del otro lado, en la vuelta de Rocha, unos buques pequeños que eran los barquitos aligeros, estos que solían llevarle el combustible fuera de La Boca para que se terminen acercando a aquellos barcos. Y si de expresionismo hablábamos, fíjense de la manera que tiene de plantear la figura humana Benito Quinquela Martín, a puro golpe de espátula, inclusive ha usado la mano también para darle forma a alguno de sus personajes entrañables de siempre. El mito de la pintura argentina, don Benito Quinquela Martín, el gran expresionista, a mi entender, que jugaba ese partido aparte con respecto al grupo del centro o al grupo Florida, o a Ernesto de la Cárcova, aquel que había hecho Sin pan y sin trabajo, casi llorando la miseria del cinturón del Gran Buenos Aires, mientras Quinquela Martín en su imaginería hacía una Boca pujante, trabajadora, con sus chimeneas humeantes, con sus fábricas a pleno. Esto era realmente producto de su imaginación. La pobreza era casi tan democrática como lo es hoy el coronavirus, era para todos la pobreza. Por eso aquel canto de los que se quejaban por la situación social, y este Quinquela Martín que imaginaba un futuro de pujanza. Vamos a pasar ahora a ver algo más moderno, si se quiere. Vamos a ver un poco la obra de Leopoldo Presas. Leopoldo Presas, a partir de su paso por París, nos deja también una lección de impresionismo en cada una de sus obras. Pueden bucear ustedes un poquito en La frutera, como a golpe de pincel y a golpe de sangrado en cuanto a su talento, le da forma a estos incipientes frutos que le dan luz a la composición. Una ventana apenas deja ver un paisaje que se emparenta con aquellos paisajes que estuvimos viendo de Mars, ¿lo recuerdan ustedes? Y al pie, casi sosteniendo la composición, algunos frutos o verduras y una jarra emplagada de azul, llenas de ese azul que tanto entusiasmaba a los expresionistas alemanes. Debajo de ella vamos a agacharnos y vamos a ver un regalo del arte. Esto me hace pensar en la obra de Cézanne, por la manera de marcar el protagonismo del modelo pintado. Esta obra es del año 1947 y es de Marco Stiglio.
Y no solo es la obra de Tiglio una obra más, sino que en este caso esta obra es el envío que hace Marcos Tiglio al Salón Nacional en el año 1947. Fíjense las cosas que hemos dicho de Europa por aquellos años y lo que estamos hablando de la grandeza de la pintura argentina también. Si bien el envío de Tiglio en el año 47 ha sido maravilloso y una ley dicha ya en materia de pintura, esto de suscribirse al expresionismo como lo hacía él y su grupo, la obra de Raúl Russo no es menos. Esta obra es del año 1946 y también se le puede ver el gesto de Cézanne, de aquel Cézanne incipiente antes de romper las formas. Bueno, dicho sea esto, que también tiene que ver con la historia de Russo, porque Russo después rompió las formas para irse casi a una abstracción dentro del expresionismo. Pero esta obra que está reproducida en su libro también habla a las claras de cómo el expresionista pintaba tanto el dolor como la fealdad, como la bohemia, como aquellos momentos que se vivían de soledad en París, o aquí mismo en Buenos Aires. Russo supo hacer su grupo de París, donde compartía las tardes con Pérez Ellis, con Rómulo Mayó también, con muchísimos artistas, con Leopoldo Presas, que ya hemos hablado de él, muchísimos artistas que lo iban a visitar, y también dentro de otras disciplinas, con Astor Piazzolla, que ensayaba en el taller de Celis, por ejemplo, y departía con estos artistas. Todo tiene que ver con todo en materia de pintura. Les dije que devenía Raúl Russo en un expresionismo abstracto, en una pintura diferente, sobre todo dentro de sus paisajes de aquí del Tigre o de Río de Janeiro, prácticamente dichos a líneas de color solamente. Ahora vamos a ver debajo de la pintura de, perdónenme que cruzo, la pintura de Andrés Iglesias. Andrés Iglesias es un firme expositor de lo que es prácticamente la sujeción de un artista al expresionismo, dejar de un lado prácticamente la figuración sin apartarse totalmente de ella. Es decir, me deshago de la realidad, pero también la llevo conmigo para poder contársela. Y estos son los paisajes que Andrés Iglesias nos cuenta con su paleta maravillosa, plagada de color, pero puramente expresionista. Se lo puede confundir con un fauvista, pero es un expresionista de pura cepa, casi ligado a la abstracción. Vamos a ver ahora la obra de uno de los artistas que me parecen más interesantes dentro de la pintura contemporánea, dentro de la pintura que podemos disfrutar diariamente. Vengan por aquí. Este artista me puede. Este artista en nuestros tiempos es el que interpreta perfectamente nuestro lenguaje. Nacido en Mar del Plata, Alejandro Pérez Becerra es uno de los más fieles exponentes dentro del expresionismo, porque en principio es un hombre filosóficamente armado dentro de esos preceptos, estudioso como ningún otro de lo que ha sido la escuela alemana dentro del expresionismo, pero además y fundamentalmente no le tiene miedo a la libertad a la hora de pintar. Es un boxeador contra la tela. En lugar de guantes se calza colores y nos cuenta estas naturalezas maravillosas que son vivas, ya no muertas como aquellas naturalezas que solíamos ver en los museos de Europa. Están plagadas de color, suele deformar los frutos, pero no por ello vamos a dejar de saber de qué frutos se tratan. El azul que utiliza de fondo lo va prácticamente fundiendo con unos brillos que llaman muchísimo la atención, pero sus rojos,
sus rojos, son los que hacen vivir su obra para regocijo de todos nosotros. La pintura expresionista, si bien está presente en los objetos inanimados, como es una naturaleza muerta, también lo está en nuestras figuras, en nuestra poesía, en nuestros libros, en nuestra literatura. Y de ellos podemos hablar con una solvencia total si vemos la obra de Donato Grima. Donato Grima es un pintor tucumano, pero que ha sido compañero de Carlos Alonso hace 2 años en esa puja por el premio Gran Trayectoria que finalmente logra Carlos Alonso. Aquí es como el dios del vino se hace presente en la pintura de Donato Grima. Donato Grima es uno de los latinoamericanos más importantes que ha sido rescatado por la crítica de arte Avelina Lesper. Hay un libro sobre su obra que habla a las claras de su talento, de su capacidad para el dibujo, pero por sobre todas las cosas, de su capacidad y sensibilidad para interpretar las necesidades sociales que vive nuestra comunidad. Acá es donde se emparenta un poco lo que es el expresionismo con la pintura social, como lo hicieron otros grandes que vamos a abordar después. ¿Se acuerdan hace un ratito cuando yo les hablaba de Jackson Pollock? Jackson Pollock ha sido interesantísimo como artista, como pintor, y ha dejado una profunda enseñanza y ejemplo. Esta es una obra de Pedro Cuevas, realizada a su regreso de Berlín, y también ha generado mucha sorpresa dentro de nuestra clientela, dentro de nuestros amigos, de los gustadores y los que visitan, los coleccionistas diariamente. Ahora también lo pueden hacer. En medio de esta pandemia somos un lugar que está perfectamente controlado como para recibir la visita de ustedes. En este caso lo que ha jugado Pedro Cuevas, junto con todo aquella utilización del color que hacía Pollock, es una queja y una denuncia ante el avance de la tecnología en nuestros tiempos. Siempre la obra tiene un perfil social que documenta los tiempos en que vivimos y lo hacen de una manera perfecta. Nada mejor dicho que una obra de arte para establecer un mojón en el tiempo. Por eso se dice que el verdadero artista es aquel que es un fiel testigo de su tiempo, dentro de la figuración, dentro de la abstracción, dentro del expresionismo abstracto, dentro del expresionismo en general, dentro del hiperrealismo o de la pintura social. Un fiel testigo de su tiempo. Seguimos. El grupo de La Boca también tuvo sus expresionistas. Ya hablamos de Tiglio, y La Pucha sí los tuvo, ¿no? Quinquela Martín. Bueno, ahora les voy a mostrar a uno que les va a encantar. Se trata de Miguel Carlos Victorica, un enamorado de la penumbra directamente, y además un enamorado de la técnica del pastel. Esto nos hace recordar aquel grito de Munch, ¿se acuerdan que estuvimos hablando al principio? Bueno, ese reconoce 4 versiones, 2 de ellas en pastel, una en óleo y algunos grabados. En este caso, no los quiero abrumar con datos, el Victorica que vamos a ver es el autorretrato de Victorica. Es una joya esta pieza, es una pieza de museo realmente. Vamos a recorrerla un poco. ¿Ven cómo responde prácticamente a los designios del expresionismo en su totalidad? En principio, la utilización de las sombras. En segundo lugar, el dolor permanente en la obra. El claroscuro permite rescatar la figura, su figura, pero cómo recorta con este verde
casi iridiscente la mejilla para separarlo del fondo, es una muestra acabada de su magia y de su talento. Este pintor de la Boca es uno de los grandes olvidados en este momento que estamos cursando, de aquellos del grupo de la Boca. Vamos a ver ahora otro autorretrato que a mí me encanta, y este es Alberto Brusone, este sanjuanino maravilloso, encantador, bohemio como ningún otro, que termina sus días en el Grosellar de Mar del Plata, viviendo en la ciudad de Mar del Plata. Hoy pueden recorrer su casa museo en el Grosellar de Mar del Plata y ver muchísima de su obra, que está basada, mucha de ella, en Margarita, en su mujer. Este autorretrato descarnado nos habla prácticamente de lo que ha sido Brusone como hombre y como pintor. Crudo, ácido, pero veraz a la hora de pasar una figura al lienzo. Este era él, este era su interior, no nos está mostrando su cáscara. Un expresionista no se conforma con mostrar la superficie del objeto, sino también su mundo interior. Como todo tiempo pasa y como todo se renueva, yo quiero hacer una salvedad que muchas veces injustamente se la ve criticada. Es tanto retrato cualquiera de estas dos obras que ustedes están viendo como este que les voy a mostrar. Vengan por aquí. Esto también es un fiel reflejo de lo que es el expresionismo moderno. Esta es una pintura que nos recuerda a todo el dolor urbano y la vida miserable y los fantasmas que tenía Jean-Michel Basquiat, por ejemplo, aquel americano que hizo grande el mercado de la pintura moderna y la pintura moderna en general. Este es nuestro Milo Lockett. Y esta es una obra que yo la rescato por encima de cualquiera de otras de sus obras. ¿Por qué? Porque desnuda también su mundo interior. Aquí hay sangre del pintor. Y aquí está su dolor, su miseria y sus fantasmas. Esto es lo que es la entrega de un artista a su obra. Vamos a ver, y para terminar, dos pintores más, y con eso cerramos nuestra charlita de hoy. Un artista de mi paladar, que lo tiene absolutamente todo. Para mí, el mejor dibujante argentino junto con Carlos Alonso. El mejor dibujante argentino. Juan Carlos Castañino, el hombre que ilustró el Martín Fierro en el año 62. Esta es una obra del año 1964, Osamenta en el paisaje. Está vastamente reproducida en libros que hablan de la vida de Castañino y, por supuesto, de la totalidad de su obra. Es de los alrededores de Parque Camet, de donde era él, de donde era su origen. Él pintaba su aldea tal cual lo hacía don Benito Quinquela Martín, y de esa manera ganó la universalidad que ganó don Benito Quinquela Martín. La osamenta en el paisaje de Juan Carlos Castañino también es una muestra de expresionismo. Fíjense el trazo, el grosor de las pinceladas, cómo están utilizados los negros de la misma manera que le eran negados al impresionismo. De esa misma manera, en el expresionismo son casi fundamentales para traspasar todo el dolor y toda la penumbra a la tela. Aquí tienen ustedes la excelencia de plantear en un tamaño prácticamente reducido, casi encerrado en sus propias dimensiones, un juego que permite descubrir un arado de una manera plástica, casi con un vuelo poético, pero que nos habla a las claras
de la pobreza que se estaba sucediendo en esos campos. Juan Carlos Castañino, expresionista a ultranza, por supuesto un gran referente de la pintura social en la Argentina. Basta con ver su trayectoria, uno de los realizadores de la cúpula de la Galería Pacífico a instancias de ese don David Alfaro Siqueiros, el mismo Siqueiros que había prácticamente apuntalado a Jackson Pollock, ¿se acuerdan? El mismo Siqueiros. Ahora les voy a mostrar la obra de uno de los más grandes artistas, a mi entender, que tuvo la Argentina. Él fue un enamorado del mundo. Llevó su obra a diferentes paisajes y de cada paisaje que habitó tomó su temperatura y su obra fue mutando. Eso es lo que él ha tenido. Dentro del expresionismo abstracto, donde yo lo inscribo, creo que es el mayor referente, ya sea en su época pampeana, como en su época de Lima, Perú, como en su época de Venezuela, de París o de Nueva York, quizás cuando más se convulsionó su pintura y cuando más fue expresionista a ultranza. Pero su periodo de Miami a mí me puede desde su contenido, desde su argumento y desde lo estético. Creo que aúna todo lo que debe tener una obra. Ya estamos terminando, entonces me parece oportuno develarles un secreto. Una obra debe tener valor de firma, valor técnico y también valor decorativo. Valor decorativo no quiere decir un abaratamiento de la imagen, quiere decir un contenido que puede ser bello o brutal, pero nos tiene que conmover. Tenemos que saber leerla con el alma. Y esto es lo que me sucede a mí con Pérez Ellis. Indudablemente hablábamos un lenguaje común. Yo interpreto su obra de una manera, quizás por experiencia y por sus charlas, de una manera diferente a lo que la hace el común de la gente, pero descubro en sus texturas la presencia de aquel Walt Whitman, de aquel Carpe Diem. Descubro en sus luces apenas dadas en estos círculos iridiscentes los ontanares que visualizaban un futuro. Yo creo que, al margen de extrañarlos a ustedes en sus visitas a la galería, con este marco epidemiológico que estamos teniendo, también extraño la presencia de muchos artistas que he conocido, como Juan Carlos Castañino en Mar del Plata, en mi Mar del Plata, o Pérez Ellis aquí en Buenos Aires, donde hemos realizado charlas y muestras importantes para ustedes precisamente. La galería está abierta, nuestro corazón también. Los esperamos aquí en forma permanente. En los coleccionistas, saben ustedes que tienen las puertas abiertas y una innumerable cantidad de obras para ver, para mirar y para admirar. Y nosotros estamos para poder explicárselas también. Los esperamos.